Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestra parte de justicia, que es como anclar tu identidad en la legalidad. Hoy vamos a hablar de el asunto de tus percepciones. Miren, la palabra percibir significa captar, comprender una cosa, entender, tener ideas claras de una cosa, saber algo perfectamente. Eso implica un proceso mental. Entonces, el asunto de las percepciones es importante porque Proverbios 23, considerando esto, ¿verdad? Que Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que tú piensas, eso es. Todas las personas, todas, tenemos dificultades serias por la manera de cómo pensamos. Y aquí vamos a establecer algunas cosas que yo pienso que nos van a servir para vivir nuestra vida diaria, ¿verdad? En general, la mentalidad que cada uno de nosotros tiene es determinada básicamente, varios más, pero lo básico por tres factores. Uno, la educación familiar, y ahí entrarían los hábitos. Dos, la educación escolar, y ahí entrarían las ideologías. Y tres, la propia experiencia personal, tu vida diaria, lo que a ti te toca experimentar. De manera que la gente que no conoce a Dios, nada o poco hemos tomado de Dios, y eso se va a notar claramente en la mente y en el estilo de vida. O sea que hay mucha gente, e incluso mucha gente que sí conoce a Dios, sigue tomando de sus hábitos o su educación familiar, de su ideología escolar y de su experiencia personal. Y aunque viene a la iglesia, en su mente y su vida están dominadas por estas tres cosas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La percepción implica un proceso mental que nos va a llevar a tener una comprensión más clara de las cosas. El asunto de nuestra percepción es muy importante porque implica operar en un nivel de fe en donde no solamente entra como, yo le creo a Dios, como el arrojo, ¿verdad? El impulso de decir, le creo a Dios y no me importa, sino que implica que ese nivel de fe tenga una comprensión. Y es muy importante porque, perdónenme, la escritura dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es convicción. Y la convicción, ojo, lo voy a repetir claro y despacio. La fe es convicción, y la convicción se establece determinada por la mentalidad que te gobierna. Es decir, tu percepción o comprensión de ciertas cosas. Eso va a influir en tu fe y lógicamente en tus convicciones. Y va a influir en la manera en cómo vives diariamente. O sea, es mentalidad, convicciones, acciones. Como pienso, creo y hago. Como comprendo, tengo fe y actúo, trabajo. Entonces, si tienes una percepción correcta de Dios, vas a adoptar una mentalidad correcta y eso se va a manifestar en acciones correctas. La Biblia, o sea que aquí hay un principio, un punto que yo quisiera dejar muy claro. La percepción de algo implica comprensión. Déjenme enseñarles algo. Ustedes saben que me gusta este monito, ¿no? Entonces me lo mandan y yo le miro, yo digo, qué bonito está, pero no hace nada más que moverse así, ¿no? Y no percibo, de primera vista, no percibo nada. Pero un día lo tengo aquí puesto en mi mesita de trabajo y se me quiso caer, y entonces lo volteo y le veo. Y entonces percibo y comprendo
que hace un sonido, porque ¿para qué tiene esta bocina? Mi proceso mental, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo? Voy por un desarmador, abro, digo, tal vez no tienen pilas. Abro y veo que ahí están las pilas. Digo, ¿dónde? Miren, esto sobresale, ¿ven? Percepción. La percepción implica comprensión, un proceso mental. La Biblia menciona que a Jesús le llamó mucho la atención la fe, las convicciones, la comprensión de ciertas personas, la percepción. En Mateo 15:28, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. En Mateo 8:10 y 13 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve y como creíste te sea hecho. En ambos casos, en los dos casos, en los dos versículos, la respuesta de Jesús fue la misma. Ve y como creíste te sea hecho, como quieres te sea hecho, como crees te sea hecho, como comprendes te sea hecho. Entonces, en ambos casos se manifiesta un mayor nivel de comprensión de esas dos personas que no conocen a Dios, que no son del país, que no son de judíos, se les comprendieron ciertos principios del reino de Dios mucho más arriba que todos los demás. Porque la percepción del reino de Dios era correcta. Y el efecto del principio que comprendes te permite abrazar un nivel de fe mayor. Y ese nivel de fe te alcanza. Y para mí esto es básico. Porque hay mucha gente que dice, yo sé quién soy, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero no lo comprenden. Y porque no lo comprenden, viven la vida diciendo que son un hijo o una hija de Dios, pero viven como si fueran bastardos. Viven como si no fueran herederos. No hablo del dinero, hablo del establecimiento de un estilo de vida diferente. ¿Qué tenemos que estudiar en este caso? Pues lógicamente la fe de Abraham, ¿verdad? Y un ejemplo claro de esta percepción es el caso de Abraham, a quien se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Dice Romanos 4 que Abraham da a entender que a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar, le dio a Dios toda la credibilidad hasta establecer en él convicciones plenas. A mí se me hace súper importante considerar el ejemplo de este padre de la fe, porque por eso lo dejaron escrito. Porque durante el tiempo de su vida, la trayectoria de su vida, se va a ver en él con claridad un proceso en su fe. Abraham no se quedó estancado en su fe. Dios me sanó, por ejemplo, y ahí me quedo. Sino que fue de nivel a nivel a nivel y fue avanzando hasta llegar a manifestar una fe plena en Dios. Y nos lleva a otro entendimiento. Aquellos que seguimos las pisadas de la fe de Abraham, podemos experimentar la misma clase de proceso en nuestra fe. Al igual que Abraham, el padre Abraham, el proceso de nuestra fe va a manifestar el nivel y el tipo de percepción que tenemos, uno, de Dios y dos, de nosotros mismos. Porque esa es una problemática terrible. Nosotros decimos, Dios lo puede todo, pero cuando dices tú, a través de ti, ahí dices, no, pues es que yo soy un ser humano, que no, y resulta que nos habita el Espíritu Santo, que Dios mismo nos habita. Entonces a mí me gustaría en este video ver el progreso de la fe de Abraham a través de ciertas cosas que hemos definido, ¿no? El pasaje de la Escritura es en donde se encuentra esta descripción del nivel de fe y de la percepción específica de Abraham. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vénganse por favor
conmigo. Ahorita les doy el pasaje. A Romanos, capítulo... Perdónenme. 4 creo que es. Sí, aquí está. 4, versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 16. Ok, dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Eso nos pertenece a nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La primera cosa que tuvo Abraham en su proceso es que tuvo una fe dirigida. Si tú apuntas, ponle tuvo una fe dirigida. La fe la dirigió a quien debía de dirigirla, en Dios. Que le creyó a Dios, no a mí, no a su pastor, no a su esposa, no a sus hijos. Le creyó a Dios y a su palabra. Y ahí se me hace básico, ¿verdad? Bueno, mire, sigamos pues. Dice, estamos en el verso 18, sí, el verso 19. Y dice, en el verso 18, perdón, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Le dio credibilidad a Dios. Y la pregunta iba a ser: ¿a qué fuente estás conectado? ¿A quién le das credibilidad? ¿Qué es mayor en tu vida? Dice, le creyó esperanza contra esperanza. Ahí tuvo una fe arrojada, una fe valiente, una fe de decir: yo tengo 90 años, mi mujer es estéril, ya no me va a alcanzar a mí para tener hijos, pero le creyó. Yo le creo, esperanza. Mi cuerpo está muerto, pero yo le creo. ¿Por qué? Porque la fuente a la que estaba conectado, que era Dios, era mayor que cualquier otra cosa. ¿A qué fuente estás conectado? Mire cómo dice el verso 3 de ese capítulo 4. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Arrojada su fe, pero también percibiendo. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Quién es mayor? ¿Qué credibilidad tiene? El que me lo está diciendo. Y luego dice el verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Eso es tener una percepción correcta, esperanza contra esperanza, porque las condiciones del entorno le decían: imposible, no va a ser, tu cuerpo no sirve para eso ya, tu mujer no tiene, la matriz de tu mujer es estéril, ya no hay menstruación, ya no hay producción, ya no hay nada en ustedes. Y él dijo: esperanza contra esperanza, le voy a creer al que me habló, porque él es más grande que cualquier otra cosa. Tampoco dudó, dice el verso 20, pero incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A veces autoridades, padres, madres, pastores, maestros, gente en autoridad, nos dice en la escuela, en la iglesia: ustedes no les va a ir bien porque le hicieron esto, tú eres un inútil, tú no sirves para esto. Tenemos etiquetas de todo tipo. No le gusta leer, es tonta para las matemáticas,
no sirve para que haya otra cosa. Y le damos y la fe se activa. ¿Qué creen? Si tú les dices eso a tus hijos, es que él es hiperactivo, él es de atención dispersa, y le enseñas el diagnóstico de un doctor, de un médico, y él va a contestar, no pude estudiar porque soy de atención dispersa. No puedo estar en ningún lugar porque tengo ansiedad. Hay una generación en este momento sobre la tierra con ansiedad, con síndrome de atención dispersa, con hiperactividad, con pánico, con medicada, 15, 16 años, por amor a Dios, y van a la iglesia y dicen amar a Dios y levantan las manos, pero la percepción no es correcta. La percepción es que le dan mayor credibilidad a lo que dice alguien que a lo que dice Dios. O sea que aquí vamos a tomar en cuenta esto. Hay un efecto en tu vida y en la mía directo según el tipo de percepción que tengas. Entonces, apréndelo junto conmigo. Las percepciones, lo que tú comprendes de algo, de una situación o de alguien, tiene un efecto importante en nosotros. Entonces, hazte preguntas. ¿Qué tipo de efecto quiero para mí? ¿Quiero éxito o quiero fracaso? ¿Quiero excelencia o quiero ser un mediocre? ¿Quiero apariencia o quiero verdadera integridad en mi vida? Lo que quiere cada persona es una decisión personal. Pero lo que hay que entender hoy es que según tu percepción, así será el efecto. O sea, para tener un estilo de vida que corresponda al reino de Dios, es súper importante tener una percepción correcta. 1, de Dios. 2, del propósito de Dios. Y 3, de la verdad de la justicia de Dios. Cuando tú comienzas a tener un entendimiento correcto, corriges tu percepción, tu vida cambia. Porque ¿cuánta gente va a la iglesia con una vida fracasada, con una vida mediocre, con una vida de enfermedad, con una vida de angustia, con una vida de ansiedad, con una vida de pánico? No quiero decir que no te vaya a pasar nunca más, que nunca más vas a tener pánico. Lo vas a tener, pero si tu percepción es correcta, ¡pum! Él es mi paz. No voy a tener temor de malas noticias. Para eso se lee la palabra. Para eso todos los días uno hace una reflexión, para que esas palabras corrijan tus percepciones, y con la corrección de tu percepción, la corrección de tu estilo de vida. Porque mire, voy a entrar en otro contexto de tu percepción, pero basado, que te va a servir. Pero déjeme dar como la introducción ahorita. Históricamente el ser humano establece un patrón de vida sobre la base de su propia justicia. Yo soy buena, y hay gente que dice, yo soy buena porque me levanto a las 4 de la mañana a orar. No estoy diciendo que esté mal, ni estoy criticándolo. Levántate a la hora que quieras. Yo soy buena porque hago ayunos prolongados. Yo soy bueno porque me hinco para orar. Yo soy bueno. Ese era el asunto por ejemplo, con Job, ¿no? Y dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los fariseos así, ¿verdad? Yo soy bueno porque me visto de esta manera. Yo soy bueno porque una vez a la semana hago esto. Yo no soy como fulano de tal porque... Y esto causa un caos en casi todas las áreas de nuestra vida. Vamos a hablar de esto en nuestro próximo video. Preparen su corazón, preparen sus percepciones, comiencen a cambiar las percepciones de ciertas cosas que tienen en la vida, para que de Dios y de ustedes, para que comience a corregirse ciertos estilos de vida y comiencen a establecer una vida plena en ustedes. Los bendigo y declaro sobre sus vidas que cuando se corrijan las percepciones en aquellos lugares y en aquellas áreas en donde ustedes no han podido ver lo que Dios quiere que vean, y lo declaro como profético, van a iluminarse esas áreas y van a ser más que vencedores en su nombre.
Bye.